Vamos a abrir nuestras Biblias. Hermanos, buenos días a todos. Gracias a Dios que estamos aquí para oír la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, si son tan amables. Mateo capítulo 21, versículo del 28 al 32. Y voy a leer este pasaje. Quisiera que me siguieran con la vista ahí en sus Biblias. Y vamos a disponernos a leer. No tiene que hacer nada, simplemente seguirlo con la mirada. Vamos a leer esta palabra de Dios. Mateo 21, 28 al 32. Dice así: Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor el que nos vaya indicando qué es lo que nos quiere mostrar el día de hoy en este pasaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos. Padre, te pedimos, Señor, que en esta hora sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe. Sea tu Santo Espíritu el que nos muestre, Señor, qué es lo que tú quieres que el día de hoy recibamos, aprendamos, Señor, atesoremos, Señor, como una perla de gran precio, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que estés tú guiándonos, Señor, porque eres el maestro por excelencia, Señor. Eres un maestro, Señor, experimentado, Señor, y a ti nos dejamos guiar, Señor, y seguimos tus pisadas, Señor, en esta hora, en este momento, Señor. Padre, te ruego, Señor, por todos mis hermanos que están aquí ahora, Señor. Dales paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ábrele, Señor, su entendimiento. Ábrele, Señor, su corazón, Señor. Y que encuentren, Señor, esa miel, Señor, que representa tu palabra, Señor. Ese dulce, Señor, que es anhelado, Señor, por todos, Señor, de manera espiritual y sobrenatural, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense, estas parábolas inician con las palabras de Cristo. Y esas palabras son: ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Esa es la pregunta que está ahí al inicio del pasaje. Tiene esa pregunta el evidente propósito de hacernos reflexionar, porque muchas veces los cristianos no reflexionamos, o a veces reflexionamos erróneamente. El Señor Jesús nos guía a juzgar sobre un caso que nos plantea en forma de esta parábola y nos dice: ¿qué os parece lo que está aquí? Los que lo escuchaban eran sacerdotes, ancianos, fariseos, religiosos de la comunidad judía, que estaban en contra de Jesús, que no creían en Él,
que incluso que hasta le atribuían a que por medio de demonios expulsaba a los demonios. Entonces, de esta manera, el Señor Jesús quiere llevarnos hacia una verdad de autoridad. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús enseñaba y se quedaban maravillados de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y vamos a ir por partes. Primeramente vamos a ver lo que el Padre en esta parábola, que se llama parábola de los dos hijos, ordenó. Y ahí en el versículo 28 vemos que el Padre le dice al Hijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. La viña del Padre necesita obreros. ¿Quién debería estar más interesado en trabajar en la viña del Padre? Pues la respuesta más obvia es el Hijo. El Padre, con gran amor, le dice: Hijo, ve. El amor debería de impulsar a ese hijo. Nosotros hemos recibido un gran amor de parte del Señor Jesús, de parte también del Padre. Hemos recibido una gran misericordia de tal manera que hoy en día, a pesar de todo, podemos decir: Padre, heme aquí. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. He llegado hasta aquí por misericordia tuya. He llegado hasta aquí porque has tenido misericordia conmigo y con mis errores y con mis pecados, y me sigues sustentando. Vayamos al primer versículo, que es 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. 2 de Corintios 5, versículos 14 y 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo opera en nosotros. El amor de Cristo nos empuja. El amor de Cristo nos motiva. El amor de Cristo nos mantiene de pie. El amor de Cristo nos da consuelo. El amor de Cristo nos da fuerza. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor Jesús nos ha dado un don invaluable por medio del sacrificio en la cruz. Y cuando Él moría, Él nos tenía a cada uno de nosotros en su pensamiento. Y resucitó por nosotros. Ahora, el día de hoy, nos dice: Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. El Padre puede contratar personas extrañas, puede contratar obreros y siervos para que trabajen en su viña, pero Él le habla, le hace el llamado expreso a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Hermano, hermana, ¿usted tiene la convicción de que usted es hijo de Dios? Espero que dentro de su corazón esté la convicción de que su identidad está como hijo de Dios. Y como hijo, el Señor hoy le dice: hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Ese es el deseo del corazón del Padre. Te he rescatado del pecado y de la muerte, no para que estés en el ocio.
no para que estés perdido, no para que pierdas el tiempo, no para que te atores en el hoyo y padezcas. Te he rescatado para que con amor, para que el amor que yo reflejé, te di en ti, ese mismo amor te empuje, te motive para trabajar en mi viña. Qué dolor debe ser para el Señor ver tantas cosas por hacer y que sus hijos no acudan a su llamado. Hay mucho hijo de Dios que hoy en día está espiritualmente ocioso. Hay muchos hijos de Dios que dicen muchas cosas, hablamos muchas cosas. Sin embargo, no vamos a la viña cuando el Señor nos dice, hijo, ven a trabajar en mi viña. Bueno, ¿y qué es la viña? ¿Qué representa la viña? Representa todo el trabajo toda la obra de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra, hablarles a otros, orar por otros, compartirle a otros, reflejar nuestro amor. Eso es parte de lo que implicaría trabajar en la viña del Señor. Pero también necesitamos alimentarnos de esa misma viña para tener las fuerzas necesarias y poder trabajar para Dios. Reflexionemos en esto el día de hoy. Ahí mismo en el versículo 28 de Mateo capítulo 21, le dice el padre al hijo, le dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Hay una urgencia. No le dice mañana, ven a trabajar mañana, ven a trabajar el próximo mes, la próxima semana, el próximo año, etcétera. Sino que ven a trabajar hoy. Entonces hay una urgencia del mandamiento del Padre. El momento para servir al Señor es ahora. El momento para consagrarse al Señor es ahora. Si nos consagramos al Señor, Él va a tomar en sus manos nuestra situación, nuestros problemas, nuestras circunstancias. Y Él se va a encargar. Sin embargo, muchos hijos de Dios tienen un pensamiento de la espera. El pensamiento de la espera es, voy a trabajar lo que el Señor me manda cuando tenga más experiencia. Ahorita no estoy listo. O bien, voy a trabajar en la viña del Señor cuando esté jubilado y que pueda tener tiempo, porque no tengo tiempo. O voy a trabajar para el Señor cuando mi hijo o mi hija se casen, para ya no tener el pendiente de mi hijo o de mi hija. Pero el Señor siempre nos promete que si trabajamos para Él, Él se va a encargar de nuestros asuntos. Vayamos al pasaje del Evangelio de Juan. Capítulo 9, versículo 4. En ese capítulo el Señor Jesús sana a un ciego. Y en ese versículo, el versículo 4 del capítulo 9 dice, Señor Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué es la noche? La noche es la muerte. La noche es la inacción. La noche es el fin de nuestra vida terrenal. Entre tanto estamos en el mundo, debemos trabajar en las obras de aquel
que nos envía. En el original griego, en este versículo, está en plural y sería, me es necesario, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Nos es necesario, plural. Entonces es un versículo que habla para toda la iglesia, para todas las personas, todos los hijos de Dios a lo largo de los tiempos. Entonces, el tiempo se va a acabar. El tiempo tiene una fecha de caducidad. Nuestra vida tiene una fecha de caducidad. Y es necesario que vayamos poniendo orden a nuestra vida para ponernos a disposición de la voluntad de Dios y ver qué Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Alguien le ha preguntado a Dios en oración, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Si no lo ha hecho, es bueno que le pregunte, aunque tenga, porque también a veces alguna persona dice, no, pero yo ya tengo muchos años, ya tengo 70 y chango viejo no aprende maroma nueva, ¿verdad? Y esas ideas, ¿verdad? Que a veces nos vienen, no, el Señor el día de hoy aún tiene un propósito para nosotros si estamos aquí con vida. Entonces, pregúntele a Dios en oración, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es lo que deseas que yo haga? Porque llegará un día cuando la noche venga y nadie pueda trabajar, donde el Señor nos va a pedir cuentas de qué hicimos con el tiempo de nuestra vida. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en mi viña? ¿Fuiste a mi viña nada más a contemplar, a pasar la vida? ¿O fuiste a mi viña a trabajar cuando yo te lo pedí, en lo que yo te pedí? Muy bien. Esa es la invitación del Padre. Esa es la invitación de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de los dos hijos? Y eso va a ser bastante interesante. Ahí está la invitación del Padre. Pero ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron los dos hijos? Uno contestó, ahí en Mateo 21, 29. Respondiendo él, dijo, no quiero. El primer hijo dijo, no quiero. A la invitación de vente a trabajar a mi viña, el primero dijo, no quiero. Una decidida negativa. Revela el espíritu egoísta, el espíritu de indiferencia que había en su corazón a los deseos del Padre. Y cuando ese hijo dijo no quiero, probablemente decía, Padre, tengo mis propios asuntos. No puedo, no quiero. No tengo tiempo para tus asuntos. Mis asuntos me consumen todo el tiempo y no puedo ir a tu viña. Sin embargo, como tú eres amor, espero que me entiendas que no puedo hacer nada para ir a trabajar en lo que me pides que haga. Entonces, en su respuesta, este hijo deja entrever que es indiferente a las prioridades del Padre. Está en abierta rebelión a los deseos del Padre. Está fuera de la sintonía, su pensar está fuera de la sintonía con la voluntad de Dios. Y eso es algo que debemos de reflexionar si queremos ser hijos de Dios bíblicos. Pensar en que mi vida debe estar sintonizada con la voluntad de Dios. En que si digo no quiero,
como este hijo, es rebelión, es rebeldía, es falta de sometimiento a la autoridad del Padre. A veces podemos decir, pero es que yo sufro mucho, es que tengo muchos problemas, es que tengo que atender cosas. Pero ¿acaso no confiamos en que el Padre nos puede ayudar en esos problemas? ¿Acaso creemos que el Padre nos va a pedir algo para empeorar nuestra vida? ¿Acaso creemos que el Padre nos va a pedir que hagamos algo para Él, para complicar todavía más nuestra vida y hacerla un calvario y un martirio? Entonces, pensemos bien las respuestas que le damos a las invitaciones del Señor. ¿Cuántas veces, imagínenos en nuestras vidas, incluyéndome a mí y todos los que estamos aquí, cuántas veces tantas personas nos dijeron, vamos a la iglesia? Y muchísimos años, solo por poner un ejemplo, no que venir a la iglesia sea todo, pero solo por poner un ejemplo, ¿cuántos años pasaron en que nuestra respuesta fue como la de ese hijo? No quiero. Aunque no decíamos no quiero por caer bien, ¿verdad? Decíamos, es que tengo que, ¿verdad? Y a uno le compone y tengo unos compromisos y tengo un trabajo. Pero detrás de eso estaba un rotundo, no quiero. Y hazle como quieras. O quéjate con quien quieras, así como dicen algunas personas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos años pasaron en que nosotros mismos fuimos como este hijo que al recibir la invitación del Padre dijo, no quiero? Ahí está la respuesta del primer hijo. Vamos a ver la respuesta del segundo hijo en el versículo 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Esa fue la respuesta del segundo. Un respetuoso, sí, Señor, voy. No, parece que es como cuando decimos, sí, claro que sí, cómo no, como usted quiera, en este mismo instante, ¿verdad? Con toda la pompa y toda la reverencia, con todo la educación, con todo el buen tono, con toda la buena actitud, suave como mantequilla, ¿verdad? Diciendo, claro que sí, Padre, sí voy. Sí, Señor. No nomás un sí, sino sí, Señor. Sí, voy. Parece poseer celo por la obra. Parece poseer un gran amor que lo impulsa a trabajar por la obra de Dios. Parece que pudiéramos decir, este es el bueno, este es el que podía, este es el indicado, este es el dispuesto. Tal vez Dios iba a decir de ese hijo, este es mi gallo, él sí me va a obedecer, él sí me va a hacer caso, él sí va a trabajar para mí, él sí va a dejar de ser rebelde, este sí. Porque dice, sí, Señor, voy. Parecía que este hijo que le dice, sí, Señor, voy, amaba al Padre y guardaba sus mandamientos. Parecía. Muy bien, aquí vemos las dos respuestas de los hijos. Uno dijo, no quiero. Otro dijo, sí, Señor, voy. El Padre los invitó, ven a trabajar a mi viña. Y el Señor Jesús nos dice, ¿qué os parece? Juzguen. Ahora, vamos a ver qué fue lo que finalmente los hijos hicieron. Vimos lo que los hijos dijeron, pero ahora vamos a ver lo que los hijos hicieron. Muy diferente es lo que se dice de lo que se hace. Podemos venir al culto y decir muchas cosas bonitas, tener un comportamiento cuasi santificado, levantar las manos y orar y
y hacer aspavientos, y otra cosa es lo que hacemos. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Una vez más, reflexionemos en esto hoy. No se trata de quién de los dos habló mejor o quién de los dos hizo la profesión de fe más estridente. Hay cristianos que hacen mucho estruendo cuando oran. Hay cristianos que dicen todo el tiempo que el Espíritu Santo les habla y que reciben nuevas revelaciones y que el Padre, hasta lavando los platos, ¿verdad?, escuchan la voz de Dios. Hay cristianos que dicen que reprenden al diablo en todo tiempo y en todo lugar y en todas partes lo ven y liberan personas. Piense cada uno de nosotros cómo es nuestro lenguaje acerca de las cosas de Dios y acerca de Dios mismo. Solemos hablar cosas de Dios muy buenas. Solemos opinar muy favorablemente sobre Dios. Estamos invocando constantemente a Dios en nuestra vida y eso está bien. Pero ¿qué tanto de lo que hablas se traduce en obediencia a Dios? Bueno, entonces el primer hijo, versículo 29, volviendo, dice, le dijo, no quiero, pero ¿qué dice la palabra? Pero después, arrepentido fue. El arrepentimiento precede siempre la voluntad de Dios. Acompáñenme a Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 13. Dice así, Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí está bastante resumido el secreto de la salvación. Si encubres tus pecados, no prosperarás. Mas el que los confiesa, el que confiesa sus pecados, pero no nada más los confiesa, sino que ¿qué? Y se aparta de ellos, entonces ese alcanzará misericordia. No se trata nada más de decir, para curarnos en salud, no, si yo reconozco que he sido muy malo o muy mala, sí, yo reconozco, pues sí, yo soy de lo peor, ok, y luego, ¿te vas a apartar? ¿O nomás lo dices para curarte en salud? Y decir, miren, pues es que sí reconoce, pues bueno, pues déjenlo. Entonces tenemos que ser. Si nos vamos a arrepentir, hay que ser de acuerdo a este versículo y como este hijo que dice, arrepentido fue. Si dijera nada más arrepentido, pues sí me arrepiento, pero como quiera sigo sin ir, pues no se completa el ciclo, sino que se arrepintió y fue, a pesar de haber dicho al principio, no quiero. El arrepentimiento hace que alguien abiertamente rebelde comience a ceder y obedecer. Más importante es el hacer que el decir. Más importante es cambiar, aunque antes haya dicho muchas cosas, que nunca cambiar. Más importante es corregir todo aquello que antes dijimos y que no estuvo bien, que nunca
corregirlo y simplemente decir, pues así soy. El cómo actuamos define más de lo que somos que lo que podamos decir. El cómo actuamos define más de la situación de nuestro corazón que lo que podamos nosotros expresar con nuestros labios. Un cambio de parecer, un arrepentimiento a tiempo, tiene consecuencias eternas. Entonces, llévese muy en el fondo de su corazón esta enseñanza. El cómo actuamos define más que lo que decimos. No importa si gritamos, gloria a Dios, aleluya. Sí, Padre, alabado seas, oh sí. Oh sí, Señor, sí, sí, amén. Y todos los aspavientos que queramos, ¿verdad? Pero si esos aspavientos no se traducen en un cambio de nuestra conducta y de nuestra actitud hacia Dios, pues quedan muy lejos de lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Fíjense, 2 Corintios 7, versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En la nueva traducción viviente dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. O sea, hay una tristeza que nos lleva al arrepentimiento y que esa tristeza es de parte de Dios. Y que esa tristeza nos lleva a arrepentirnos y a cambiar el rumbo de nuestras decisiones y de nuestra vida. De esa tristeza no hay que lamentarnos. Pero la tristeza que nos mantiene en el hoyo, la tristeza que nos mantiene en el pecado, la tristeza que nos mantiene fuera de la voluntad de Dios, esa tristeza produce muerte. Entonces veamos qué tipo de tristeza es la que tuvo este hijo que al principio dijo no quiero y luego después arrepentido fue. Probablemente tuvo tristeza de la respuesta que le había dado al padre y finalmente decidió hacer su voluntad. El otro hijo, ¿qué fue lo que hizo? El que dijo, sí Señor voy, que dijo con toda la educación, con toda la forma correcta de labios, la honra de palabra, que dijo, sí Señor voy. ¿Qué fue lo que hizo después? No fue, ¿verdad? El versículo 30. ¿Sí? Finalmente fue rebelde al mandato de Dios, por muy bien que haya hablado. Si hablamos mucho acerca de iglesias, ministros y religión y doctrina, pues no es que sea malo, pero solamente hablar no es trabajar para Dios. Vayamos a Mateo capítulo 7, ahí más atrasito. Mateo 7 del 21 al 23. Vean lo que dice, está muy interesante este versículo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay gente que es muy estridente, que es muy, digámoslo, escandalosa, que habla
habla mucho sobre cosas de Dios y sobre aspectos religiosos. Mas, sin embargo, al final el Señor les va a decir, ¿cómo les va a decir? Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron mi voluntad. Hicieron su voluntad, no mi voluntad. Entonces, por lo tanto, ¿qué dice la Biblia? El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, si no guardas mis mandamientos, no te conocí. No eres hijo mío, porque mis hijos oyen mi voz y hacen en consecuencia. ¿Cuántas veces, siguiendo el ejemplo que ahorita dije, cuántas veces hemos dicho que vamos a la iglesia y no vamos? ¿Cuántas veces decimos que vamos a orar y no oramos? ¿Cuántas veces decimos que vamos a leer la palabra y no la leemos? ¿Cuántas veces decimos que vamos a ir a compartir, a ayudar o a evangelizar y no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Algo más importante se atravesó, algo de mayor peso se atravesó, algo que me distrajo del propósito se atravesó y por lo tanto, pues otro día. Entonces, debemos cuidar lo que le decimos a Dios y luego no cumplimos. Por eso Dios retarda las respuestas de nuestras oraciones. El Señor no todo nos va a decir que sí. El Señor va a esperar a formar en nosotros al Hijo que quiere ver antes de concedernos ciertas cosas. Por eso a veces tenemos que esperar en medio de las tribulaciones, en medio de las cosas que no entendemos, en medio de la rebeldía, en medio de la desobediencia, y entonces nos toca sufrir. Porque el Señor ve que aún no hemos aprendido la lección y está esperando a que la lección sea aprendida para poder conceder varias de las oraciones que le pedimos. Porque por más que estemos orando, si no hacemos su voluntad, el Señor va a retardar sus bendiciones. Por eso la importancia de este pasaje, de esta enseñanza. Por eso el cuidado que debemos tener con nuestra boca, porque es mejor que no prometamos a que después prometamos y no cumplamos. Vayamos a Mateo 21, versículo, ya para ir terminando, Mateo 21, ahí donde estábamos, en el versículo 31 y 32. Cristo pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Pues ya te puse el ejemplo A, ya te puse el ejemplo B, lo que dijeron. Ya te puse lo que hizo el ejemplo A y ya te dije lo que hizo el ejemplo B. ¿Cuál de los dos? Ahora el Señor Jesús nos pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Fácil. Dijeron ellos el primero. Pues sí. Ahora, dice Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿A quién les estaba diciendo eso? A los fariseos, a los que eran como el segundo hijo, a los que decían, sí Señor voy y no iban, a los que se sentían muy santos y no eran santos, a los que hacían muchos aspavientos
y no hacían la voluntad de Dios. A eso les estaba diciendo. ¿Quiénes eran los publicanos y las rameras? Lo peor de la sociedad judía. Un publicano era un traidor a los judíos que cobraba impuestos. Y una ramera, pues ya ni se diga. Pero ellos, arrepentidos, se apartaron de sus pecados y fueron tras Jesús. ¿Sí? Y los otros, a pesar de haber dicho sí, muchas veces, no hicieron la voluntad del Padre. Dice el versículo 32, porque vino a vosotros Juan el Bautista, en camino de justicia, y no le creísteis. Le sigue diciendo a los fariseos. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Esos que habían dicho primero, no voy, después cambiaron y le creyeron a Dios por medio de la predicación de Juan. Y dijeron, y cambiaron de opinión y fueron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Son palabras, creo que son palabras que deben hacernos reflexionar sobre lo que hacemos para Dios. Porque Dios, si bien nos bendice y está al cuidado de nosotros, también el Señor espera que cuando que nos diga, hijo, ve a trabajar a mi viña, lo hagamos. Y tan simple como tener nuestro tiempo devocional, leer la palabra de Dios, orar, disfrutar la oración, y bueno, ya lo demás viene por añadidura, compartir, etcétera. Esta iglesia, esta pequeña misión, tiene ahorita dos áreas, bueno, tres áreas de trabajo exterior: el hospital, la colonia Alianza y las bolsitas de los atunes. Esas actividades es parte de la viña del Señor. El Señor hoy nos dice, ve a trabajar a mi viña. Allá en ese hospital, ahí está mi viña. Quiero que tu hijo vayas. ¿Sí? A la colonia Alianza, ahí está mi viña. Quiero que tu hijo vayas. Las bolsitas, pues bueno, ahí hemos colaborado un mayor número de los miembros de la iglesia, pero también el Señor nos dice, ve, allá en la calle, allá está mi viña. Y sabemos que no todo en la viña de Dios es solamente ir físicamente, también están nuestras ofrendas, también están nuestras oraciones. Pero si vas a orar, por ejemplo, si no puedes ir al hospital y quieres, entonces, no, pues mejor yo oro. Pues bueno, está bien, ora, pero ora, ¿verdad? Sí. Pero ponte a orar, ¿verdad? O sea, porque yo estoy casi seguro que alguien dice, pues yo oro, pero se les olvida, ¿verdad? Y a la mera hora ya, pues ya, pues, entonces ahí es donde el Señor nos está llamando a su viña. Y es mejor que, bueno, si un día dijimos no voy, arrepentidos, después vamos. ¿Sí? Que decir años y años, sí, a ver cuándo, y a ver cuándo, y a ver cuándo. Y el a ver cuándo en nuestro lenguaje significa no, ¿verdad? Porque nunca llega el a ver cuándo y pues no vamos. Y mejor hablamos cosas bonitas. Así como el que dijo, sí Señor voy, y no fue. Para ir cerrando, recapitulando, vamos a decir unos puntos. El Padre ordena
al Hijo se le manda. ¿Somos hijos de Dios? Espero que la respuesta que digan en su mente sea sí, con todo el convencimiento. Entonces, el Padre ordena y el Hijo se le manda. El Padre necesita obreros. El Hijo debería estar interesado en ocupar el lugar de sus obreros. El Padre tiene un deseo en su corazón. No es lo mismo hablar que hacer. Más vale decir que no a Dios, arrepentirse y luego hacer su voluntad, que hablar reverencias, loas y estridencias para hacernos pasar ante los demás como santos y no hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar, acompáñenme a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esta semilla sea fructífera en nuestras mentes y en nuestros corazones. Padre Santo, en el nombre de Cristo, Señor, venimos ante ti, Señor. Tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera tu carga, Señor. Padre, venimos a ti, Señor, para que alivies nuestras dolencias, Señor, para que nos bendigas, para que nos guardes. Pero también venimos, Señor, con disposición de corazón para decir, heme aquí, Señor. Para poder decir, Padre, heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad, porque como dice tu palabra, el amor de Cristo nos motiva, el amor de Cristo nos empuja. Espíritu Santo, pon ese empuje del amor en cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, Señor, que nos perdones, Señor, por tantas cosas que hemos dejado de hacer, porque el pecado también es dejar de hacer, Señor, porque le dimos importancia a otras cosas y no a tus cosas, a pesar del amor que nos diste, que nos reflejas, proveyéndonos día con día todo lo que necesitamos, Señor. Padre Santo, Señor, queremos ser como ese hijo que tal vez pecó y dijo un día, no voy, pero ahora, arrepentido, nos apartamos del pecado y vamos, Señor. Aléjanos, Señor, de la apariencia. Aléjanos, Señor, de toda apariencia, todo engaño que pretendamos hacer al hablar de ti, al hacer muchas estridencias, Señor, al tener conductas para que los hombres vean que santidad, pero en realidad es falsedad. Aléjanos, Señor, de esa falsedad, Señor. No queremos ser falsos porque a ti no te engañamos, Señor. Podremos engañar al ojo humano, pero a ti no te engañamos, Señor. Por más palabra, por más estridencia, por más aspavientos, por más palabra, por más plática que podamos nosotros tener, si no hacemos tu voluntad, somos como aquel que dijo, sí voy, y no fue. Aléjanos, Padre, de ese modelo. Llévanos siempre al cambio de mentalidad, al arrepentimiento, para que aunque alguna vez nos equivoquemos y digamos no voy, nos redarguya el Espíritu Santo en nuestra conciencia y nos invada la tristeza que nos lleve al arrepentimiento y alcanzar misericordia todo el tiempo, Señor. Padre, bendice, Señor, a las familias que están aquí presentes. Bendícelas, Padre, en sus tribulaciones. Bendícelas, Padre, en sus problemas. Bendícelas, Padres, en las situaciones que tienen que enfrentar. Bendícelos, Padre, en sus familias. Bendícelos, Señor, en las relaciones con sus hijos. Bendícelos, Señor, en sus trabajos. Bendícelos, Señor, en sus circunstancias cotidianas, Padre. Pero que, Padre, eso no sea un motivo para olvidarnos de ti,
porque sabemos, Señor, que si nos encargamos de tu obra, tú te encargas de nuestras circunstancias, Padre, y nos bendices y nos das consuelo, Señor, y damos el reflejo de ese amor infinito que tú reflejaste estando en la cruz, Señor. Padre, ahora, Señor, pongo delante de ti la iglesia, Señor, la puerta estrecha, Señor, para que pongas un cerco de protección alrededor de la iglesia y que tu Santo Espíritu, Señor, sea nuestro Maestro y que nos guíe a toda verdad y a toda palabra de Dios. Todo te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.